es evaluación preanestésica, ¿sí? Un tema que por ahí es muy básico, pero que es fundamental para nuestra práctica diaria. Para empezar, vamos a definir qué es la evaluación preanestésica y podemos entenderlo como un proceso de estudio del paciente. Idealmente, este proceso precede a la administración de la anestesia, es responsabilidad del anestesiólogo y este proceso de estudio, sí, recoge información de múltiples fuentes, como vamos a ir viendo a medida que vaya pasando la clase, desde la anamnesis, pasando por el examen físico del paciente y terminando con los exámenes complementarios que podríamos llegar a pedir, ¿sí? No solo se basa en la entrevista, sino también en revisar la historia clínica del paciente que tengamos a mano. Bien, objetivos de la evaluación anestésica. A grandes rasgos, sirve para conocer los antecedentes del paciente, identificar los factores de riesgo que puedan ser modificables y de tal manera llegar a un mejor estado general del paciente para la anestesia, poder desarrollar un plan anestésico acorde a nuestro paciente y así disminuir la morbimortalidad perioperatoria, mejorar la satisfacción y calidad de atención para reducir la ansiedad que tiene el paciente, valorar distintos índices de riesgo anestésico quirúrgicos, obtener el consentimiento informado firmado por el paciente, familiarizar al paciente con la información preoperatoria y también entablar una temprana relación médico-paciente. Bien, ¿cuándo podemos hacer esta visita o esta evaluación en realidad? Siempre van a depender de las condiciones médicas que tenga el paciente y la complejidad de la cirugía. Podemos hacerlas semanas previas, ¿sí? Si tenemos un paciente que sabemos que es de alto riesgo, que tiene muchas comorbilidades, o si sabemos que va a ser una cirugía mayor. O bien el día previo a la cirugía o el día de la cirugía cuando hablamos de cirugía ambulatoria o pacientes de bajo riesgo o estudios, por ejemplo, como son las endoscopías que solemos hacer. En la visita preanestésica, entonces vamos a verificar, además, que no haya ninguna modificación en el estado de salud del paciente desde la última vez que lo evaluamos y el lapso, ¿sí?, entre las evaluaciones que podemos hacer, si es que necesitamos más de una, depende de la magnitud de la intervención que se prevea para ese paciente, el estado del paciente y la evolución. Y también depende del tipo de cirugía que tengamos, porque en aquellos casos de cirugía de emergencia, sabemos que la vida del paciente está en riesgo inminente, entonces no podemos coordinar una evaluación o un proceso de evaluación muy profundo. Entonces, bueno, deberíamos eh, basarnos o hacer una evaluación de riesgo con lo que tenemos a mano. En cambio, si es una cirugía de urgencia, tenemos por lo menos entre 6 y 24 horas para tratar de pedir algún estudio que nos guíe más sobre el paciente o examinarlo mejor eh, y nos da tiempo de, bueno, hacer algún tipo de mejora en la condición del paciente. Y después aquellas cirugías que son sensibles al tiempo o electivas son de esta que hablábamos recién, que podemos tomarnos días o semanas previas para hacer un mejor estudio e incluso hacer indicaciones que modifiquen y mejoren el estado del paciente para este procedimiento anestésico. Bien. Empecemos entonces con las partes de nuestro proceso de evaluación. Una de las primeras patitas que tiene es el tema de la anamnesis, ¿sí? La anamnesis siempre es nuestra primera aproximación al paciente. Eh, la idea es detectar las comorbilidades que el paciente tiene, los tratamientos que está recibiendo, preguntar sobre los antecedentes médicos personales y quirúrgicos, si tiene alergias, si tiene hábitos tóxicos, eh, y bueno, y por lo general se utilizan escalas estandarizadas para la valoración de las afecciones, ¿sí? También con la anamnesis ya podemos ir buscando y orientándonos hacia signos o síntomas funcionales de aparatos en particular, como son el cardiovascular, el pulmonar, algunos signos o síntomas neurológicos o hemorrágicos que después nos van a orientar
tanto para la exploración física como para el pedido de pruebas complementarias. Es importante hablar con el paciente sobre las experiencias previas con la anestesia, ¿sí? Si las satisfacciones o quejas que tuvo, si se han desarrollado complicaciones durante las mismas, porque esto contribuye, por un lado, a charlar y mejorar, digamos, la perspectiva que tiene el paciente sobre la práctica anestésica que vamos a hacer, o bien contribuye a la elección de la técnica que vayamos a utilizar. Los datos que nosotros recogemos por lo general siempre son cuestionarios que, bueno, lo que hacen es que nos centramos en los puntos más importantes, como un checklist, digamos, para que tengamos más tiempo de conversar con el paciente. La idea no es que siempre se reduzca el tiempo de la visita, sino no saltearse los puntos fundamentales. Y obviamente lo ideal es hacer también un registro médico, también legal, como sabemos que es toda historia clínica, por lo tanto debe hacerse una hoja de anestesia y debe integrarse a la historia clínica del paciente, para que cualquier médico que vaya a hacer un procedimiento anestésico pueda tener todos los datos que recogimos para consultar. Bien. Una de las cosas que nombramos es el tema de los hábitos tóxicos del paciente. Y es muy común encontrarnos con pacientes que fuman, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito del tabaquismo. El tabaquismo activo de por sí conlleva una alta morbilidad perioperatoria, sobre todo respiratoria y cardiovascular. Pero el tema es que también puede actuar como un inductor enzimático, entonces nos puede llegar a alterar la farmacocinética de las drogas que utilicemos. Yo encontré en lo que estuve leyendo esto, que utilizan mucho para ver la carga tabáquica, el tema de los pack ears, que por ahí no es algo que nosotros usamos, sino que le preguntamos cuántos cigarrillos fuma por día, por ejemplo, pero bueno, una manera más estandarizada, por así decirlo, de cuantificar la carga tabáquica es esto, es el pack ear, que es un cálculo muy sencillo. Tenemos que preguntarle al paciente, ¿cuántos cigarrillos fuma? Ay, perdón, cuántos cigarrillos fuma y por cuántos años viene fumando, y lo dividimos en 20. 20 porque es el número de cigarrillos que tiene un atado convencional, digamos. Si vemos que este resultado nos da 40 o más, es muy probable que nuestro paciente o ya tenga tos productiva, o esputo mucopurulento, o alguna baja tolerancia al ejercicio, ¿sí? Es decir, que tenga signos y síntomas compatibles ya con algún tipo de enfermedad pulmonar obstructiva. Por eso nos puede servir como parámetro para mandar a nuestros pacientes a que sean evaluados por neumonología, o pedir una espirometría, hacer algún tipo de prueba de respuesta a broncodilatadores, ¿sí? Y además sabemos que si contamos con espirometría vamos a contabilizar, digamos, o cuantificar el compromiso obstructivo, que lo vamos a ver con la disminución del BEF sub 1 y la capacidad vital forzada sobre el BEF sub 1, para ver si efectivamente tenemos un paciente que esté con un EPOC o no. Y si, como ya dije, si es reversible con broncodilatadores, porque esto puede ser una herramienta fundamental en el manejo intraoperatorio del paciente. Y eventualmente, de acuerdo al estado general, de acuerdo a qué tantos síntomas tiene, podríamos considerar la indicación de algún tipo de gas arterial. Se suele recomendar que el paciente se hospitalice por lo menos 24 horas antes para ver si es necesario implementar algún tipo de terapia respiratoria. En lo posible, también como siempre, medicina general, digamos, siempre debemos recomendar a los pacientes sobre la cesación tabáquica, ya que la cesación tabáquica acá, o preoperatoria, siempre tiene ventajas en cuanto al estado general del paciente. Se sabe que una interrupción de un día previo tiene efectos beneficiosos sobre la disminución de la carboxihemoglobina que podemos llegar a tener, por lo tanto facilitarían, mejor dicho, mejorarían nuestro transporte de oxígeno y la entrega de oxígeno a nivel tisular. Si logramos que esta cesación sea de 1 a 2 semanas, inclusive empieza a disminuir la hipersecreción traqueobronquial,
se recupera la función de las cilias, del epitelio respiratorio, entonces vamos a tener mucha mejor movilización de mocos, que bueno, que pueden llegar a ser un problema para nosotros si el paciente va a estar ventilado. Y con una interrupción de 4 a 6 semanas ya podemos empezar a hablar de disminución en la frecuencia de estas complicaciones postoperatorias que hablábamos acerca de la función cardiopulmonar. Me centré en esto porque la verdad es que es re alto eh, la cantidad de pacientes que tenemos que son fumadores activos. Otra cosa que podemos evaluar rápidamente es el tema bueno, de la disnea, ¿sí? Acá mencioné el tema de la evaluación de la disnea orientada a lo que es la valoración funcional de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En la cual, de acuerdo a la fatiga, la disnea o el ángulo que tengan los pacientes, podríamos llegar a clasificarlo, digamos, en distintas clases para conocer un poco cuál es el funcionamiento basal de nuestro paciente. Disnea clase uno, bueno, y es muy parecida también a la que se usa desde el punto de vista de la función pulmonar. Eh, Disnea clase uno es la que no tiene limitación de la actividad física, ¿sí? Seríamos cualquiera de nosotros que con la actividad física regular podríamos tolerarlo. Incluso si vemos que hay alguna ligera limitación a grandes esfuerzos, también se considera normal. Cuando la limitación a la actividad física es ligera, si por ejemplo subir 2 escaleras o caminar 10 cuadras, pero los pacientes están confortables en reposo, hablamos de una disnea clase 2. Disnea clase 3 es cuando la actividad física representa una marcada limitación. Son pacientes que, por ejemplo, caminan 3 cuadras y se cansan, o pueden hacer las tareas domésticas, pero más que eso no. Pero en reposo todavía están confortables. En cambio, la clase 4 de la escala nos habla de aquel paciente que ya tiene cualquiera de estos síntomas estando en reposo, ¿sí? Esto es como una escala fácil y rápida, preguntarle al paciente en el día a día cuál es su tolerancia al ejercicio. Bien. Bueno, en cuanto al examen físico, vamos a tener primero un examen físico general, en el cual lo ideal es que preguntemos sobre el peso y talla del paciente. Este nos va a servir mucho para guiar nuestros objetivos de la administración de los fármacos, los signos vitales, para tener una referencia basal muy importante, y vamos a hablar más en detalle de la vía aérea, los accesos venosos, porque hay pacientes que de entrada sabemos que por ciertas condiciones clínicas, como por ejemplo si hacen quimioterapia o si son pacientes renales, de por sí, u obesos de por sí suelen tener accesos venosos difíciles. Entonces ya nos da una idea de cómo prepararnos para el día de la cirugía. Hacer un examen pulmonar, cardiovascular o de otros sistemas particulares según los signos y síntomas, según los signos que hayamos encontrado y los síntomas que haya referido el paciente en la anamnesis. Y es de buena práctica, si estamos pensando en hacer alguna anestesia regional, explorar la región que va a ser abordada, ¿sí? Por ejemplo, si sabemos que el paciente se va a hacer una peridural o una anestesia raquídea, ver cómo es la espalda del paciente, ver si no encontramos, por ejemplo, alguna, eh, un sitio de infección, porque sabemos que podría ser una contraindicación para ese tipo de anestesia, o si vamos a hacer bloqueos regionales también. Entonces, deberíamos tenerlo en cuenta. Bien, vamos a sentarnos un poquito. Esto es algo que ya hemos hablado varias veces, pero nunca está de más hablar y repasar sobre lo que es diarrea difícil, porque justamente como vamos a ver, tenemos un montón de test, pero eh, son test que no son de todo confiables, pero a la vez también nos pueden orientar a una vía aérea difícil. Estos son el test de Mallampati, la apertura bucal, la protrusión dental, evaluar la forma del paladar, la distancia tiromentoniana y la movilidad cervical.
Como hemos hablado, nosotros tenemos ciertos predictores que son de intubación difícil o de laringoscopía difícil y otros que nos hablan de una ventilación difícil, porque quizás si no podemos intubar al paciente, pero sí podemos ventilarlo, nos quedamos tranquilos, ¿sí? Porque sabemos que podemos recuperar ese paciente y no nos va a hacer una hipoxia. Algunos de ellos son de intubación difícil, la distancia tiromentoniana, la apertura bucal, y de ventilación difícil son los antecedentes de irradiación cervical, sexo masculino, síndrome de apnea del sueño, el Mallampati 3 o 4, la presencia de barba. Estos son a grandes rasgos. Después también tenemos muchas patologías que se asocian también con una vía aérea difícil. Las congénitas, sabemos que hay muchos síndromes hereditarios o genéticos que tienen malformaciones faciales. Por ejemplo, acá abajo yo puse fotos de un niño que tuvimos nosotros en quirófano, al cual se le iba a hacer una sedación para un botón gástrico, que bueno, tenía una mucopolisacaridosis que se llama síndrome de Hunter, que como puede ver, tienen una, eh, digamos, un mentón muy prominente, tenía una distancia tiromentoniana muy corta, fíjense lo que es la lengua, tenía una macroglosia, la apertura bucal estaba disminuida, entonces, si nosotros vemos esto, eh, cuando nos toque entrar al paciente al quirófano, obviamente ya vamos a tener preparados todos los elementos necesarios para un posible abordaje de vía aérea difícil. Y después tenemos otros tipos de situaciones que son adquiridas, que también nos pueden identificar, nos pueden eh, significar una vía aérea difícil, como cerrosidad mórbida, la acromegalia, infecciones de la vía aérea, como la angina Ludwig, politrismus, por ejemplo, artritis reumatoide, volvemos a nombrar la apnea obstructiva del sueño, una espondilitis anquilosante, tumores mismos de la vía aérea, o algún tipo de trauma, ¿sí? En el cual tengamos, por ejemplo, un gran edema de la vía aérea, o a los quemados también nos suele pasar, o que sea una columna cervical inestable, entonces no podríamos hacer una gran hiperextensión. Bueno, todas estas cosas deberíamos evaluar, preferentemente antes de que el paciente entre al quirófano, justamente para tener un protocolo ya por lo menos pensado. Bien, bueno, el mal empate entonces, un test en el cual se visualizan las estructuras de la bucofaringe. Idealmente se debería hacer con el paciente en posición sentado con la boca completamente abierta. Nosotros tenemos que identificar lo que es la úvula, tipo, acá, lo que es la úvula, el paladar blando, el paladar duro y los pilares de la faringe, ¿sí? Si nosotros vemos todos estos elementos, como muestra en la fotito acá abajo, vamos a hablar de una Mallampati de clase 1, ¿sí? Si en cambio solo vemos la base de la úvula, ya hablamos de Mallampati clase 2. Si no vemos la úvula y solo vemos el paladar blando y el duro, hablamos de Mallampati clase 3. Y 4 cuando no vemos nada más que el paladar duro. Bien, la distancia tiromentoniana, que esto, eh, si bien ven que tiene una sensibilidad y una especificidad del 60%, en realidad, eh, hablando de las experiencias de muchos de mis superiores, de nuestros superiores, siempre dicen que justamente es lo que más eh, nos avecina de que la laringoscopía pueda ser difícil. Lo que hacemos es medir en la línea media desde el mentón hasta la muesca tiroidea, ¿sí? Con la cabeza extendida. Si nosotros tenemos una distancia tiromentoniana inferior a 6 centímetros, sabemos que el ángulo, ¿sí?, faríngeo es más agudo, entonces por eso vamos a tener más dificultad para hacer la maniobra y para alinear eh, todo el eje faríngeo, el eje de la vía aérea. Acá lo podemos dividir en grados: grado 1 cuando tiene más de 6,5 centímetros, grado 2 entre 6 a 6,5 centímetros y menos de 6 centímetros, eso sería un grado 3. Si nosotros vemos que estamos en este grado, como ven acá abajo,
dice que la intubación traqueal es muy difícil o prácticamente imposible. Pero bueno, nos hace pensar a que tenemos que tener elementos como un videolaringo, por ejemplo, o un articulado para hacer algún tipo de maniobra en particular. Después la apertura bucal se mide desde los límites de ambos incisivos, ¿sí? El espacio que queda. Y la movilidad cervical se le hace hiperextender el cuello del paciente y se mide el ángulo que queda. Siempre teniendo como un punto fijo que sería el lóbulo de la oreja y vemos más o menos cuánto puede hiperextender. Más de 30, ay, perdón, más de 35 grados nos dejaría tranquilos, porque podría hacerse una buena alineación de los dedos. Y la protrusión mandibular, ¿sí? Evalúa justamente la movilidad mandibular, se le pide al paciente que con los incisivos inferiores muerda el labio superior y hay tres grados también. Cuando puede llegar a morder el labio superior sin problemas es clase o grado 1. Grado 2 es cuando no sobrepasa, digamos, los incisivos superiores y grado 3 cuando no pueden contactar. Esto sobre todo es importante en, en cuando hacemos la laringoscopía, en la parte en que tenemos que traccionar o subluxar la mandíbula del cenit. Si justamente vemos que no puede sobrepasar los incisivos superiores con los inferiores, sabemos que tiene una articulación, por así decirlo, un poco más dura y nos puede dificultar esa parte de la maniobra. En sí, como dijimos, vemos que la sensibilidad y especificidad son, la verdad es que por sí solos, y el valor predictivo positivo también, no hay ninguno que nos dé una total seguridad de decir, bueno, elijo, no sé, por ejemplo, la distancia externo-mentoniana, que tampoco la hacemos porque hacemos la distancia tiro-mentoniana, fíjense que son bajos los valores. Entonces, más allá de que sean bajos los valores, es importante hacer la evaluación completa, ¿sí? Porque cualquiera de estos ya nos hace pensar o nos hace aprender, digamos, tener en cuenta de que podemos necesitar dispositivos para un manejo de vía aérea difícil. El valor predictivo de los test individualmente obviamente no es confiable, entonces la idea es combinar los varios y aún así podemos tener una vía aérea dificultosa no anticipada. Lo ideal es que haya siempre un protocolo en cada servicio para eh, enfrentarnos a estos pacientes. Y otra cosa muy importante es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que tiene bien todos los predictores, pero aún así fue una vía aérea difícil, que lo remarquemos y lo dejemos consignados en la historia clínica para las siguientes posibles intervenciones. Bien. Bueno, con todo esto tenemos a grandes rasgos lo que es una evaluación de nuestro paciente, tanto en el examen físico como en la anamnesis. Y ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de cuantificación de riesgo, ¿sí? Que son instrumentos que se han desarrollado más que nada para tratar de objetivizar o estandarizar de alguna manera el riesgo que podemos darle al paciente. Entonces, es como decir que todos hablemos el mismo idioma. La Sociedad Americana de Anestesiología, Anestesiólogos, ASA, ha desarrollado un sistema de cuantificación de riesgos, ¿sí? Que es una valoración más que nada cualitativa del riesgo anestésico, ¿sí? Eh, Porque se valora el estado físico del paciente basado en las morbilidades. Por lo general no tiene en cuenta ni la edad, ni el resultado de los exámenes complementarios, ni siquiera el tipo de cirugía al cual va a ser sometido. Más que nada lo que vemos es el estado del paciente en ese momento. Bien, y acá tenemos los ejemplos, ¿no? Van de ASA 1 a ASA 5. Se ha agregado el ASA 6 en realidad, pero son pacientes que directamente son donadores de órganos, donde están muertos, digamos. O sea, no hay nada que hacer con ese paciente para mejorar. eh, Así que bueno, pero igual lo agregué porque se ha hablado en este último tiempo.
Bueno, ASA 1 sería un paciente saludable en el cual no tiene otra cosa, no tiene otro antecedente médico que no sea el objetivo, o sea, el objeto por el cual nosotros estamos haciendo el procedimiento, ¿sí? Y tampoco es un paciente que tenga hábitos tóxicos. ASA 2 es un paciente o bien que fuma o bebe o que tiene alguna enfermedad sistémica, pero es leve o está bien controlada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un paciente que tenga hipertensión, pero que tenga un buen tratamiento, esté en valores dentro de todos adecuados, o EPOC, por ejemplo, ya no sería, o sea, un fumador, pero que tenga EPOC ya no sería grado 2, sería grado 3. Si es solo fumador, sí sería grado 2. Después, también se consideran, fíjese, los 2 primeros trimestres del embarazo se consideran como ASA 2. También los pacientes obesos, grado 1 y 2. Y ASA 3 sería aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica grave que limita las actividades. O bien, lo que decíamos, es que no solo sean fumadores, sino que tengan el poco más que estén controlados. ASA 4 es ya a aquel paciente que tiene una enfermedad sistémica que constituye una amenaza para la vida del mismo. ASA 5 es moribundo o un paciente, por ejemplo, que entra a una cirugía de emergencia, un politrauma, ¿sí? En el que no se espera que sobreviva si no se hace una intervención quirúrgica. Y acá al lado vemos como la mortalidad va en aumento desde 0,3 para un ASA 1, que es un paciente saludable, hasta cercano al 10% para aquel paciente que es ASA 5. Bueno, em, después es muy importante también la evaluación de aquellos pacientes cardiópatas para cirugía no cardíaca. Los pilares de esta evaluación se basan en predictores clínicos, en la capacidad funcional del paciente y en este caso sí toma en cuenta la cirugía a la cual va a ser sometido, ¿sí? Tenemos predictores clínicos mayores, intermedios y menores. Los mayores son aquellos pacientes que han tenido un infarto en las 6 semanas previas, que, que tengan, que cursen con angina inestable, que tengan una insuficiencia cardíaca descompensada o arritmias que puedan llevar a inestabilidad hemodinámica, o que tengan enfermedad valvular severa, es decir, cuando, hablando de algún tipo de estenosis, el orificio es menor a 1 centímetro cuadrado. El orificio, o sea, el área valvular, digamos, que queda. Intermedios son aquellos que han tenido un infarto, pero en más de 6 semanas previas, que tengan angina moderada o que tengan insuficiencia cardíaca, pero que esté compensada, que tengan diabetes o insuficiencia renal crónica. Y los predictores clínicos menores serían aquellos que contarían más como factores de riesgo, por ejemplo, la avanzada, un electrocardiograma normal, un ritmo cardíaco que sea no sinusal, una pobre capacidad funcional, que haya tenido ACV en algún momento o que no logre controlar la tensión arterial. Después, el segundo pilar es la capacidad funcional. Y acá vamos a hablar de un concepto que es el MET, ¿sí? El MET, o equivalente metabólico, se define como la cantidad de energía que el cuerpo utiliza cuando está sentado tranquilamente. O sea, eso equivale a un MET. A medida que trabaja, o sea, que el cuerpo trabaja o que hacemos ejercicio, vamos a ir, o sea, durante la actividad física, esta cantidad de energía va a ser mayor. Entonces ahí vamos a estar hablando de mayores niveles de MET. Esto es lo que podemos evaluar con una simple anamnesis, también además de la escala de disnea que lo estuvimos hablando, ¿sí? Y vamos a ver, y nos va a orientar justamente si necesitamos algún tipo de estudio complementario puntual. Vamos a ver que de 1 a 4 METs sería, por ejemplo, un paciente que
puede cuidarse a sí mismo, puede asearse, vestirse y comer, puede llevar a conducir un vehículo o que puede hacer tareas domésticas ligeras. Si el paciente dice que solo puede hacer esto porque si no después ya se cansa, es un paciente que tiene baja capacidad funcional, ¿sí? Entonces, estamos frente a mayor riesgo cardiovascular perioperatorio y a largo plazo, ¿sí? Porque estaríamos sometiendo al paciente a un mayor estrés. En cambio, si nuestro paciente dice que puede subir un piso por escalera sin descansar o una cuesta, puede caminar 6 kilómetros, puede tener una actividad sexual ordinaria, eh, o subir escaleras con peso, realizar deportes o tareas domésticas pesadas sin mayor cansancio, no requeriría más estudios porque tiene una buena tolerancia a la actividad física o una buena capacidad funcional. Y después tenemos el riesgo asociado al procedimiento, ¿sí? Son procedimientos de bajos riesgos, cirugías mamarias, de cataratas, alguna cirugía superficial o endoscopía, por ejemplo. Son de riesgo intermedio, cirugía torácica o abdominal, de cabeza y cuello, endarterectomía carotidia, ortopédica o prostática, ortopédica menor, o sea, eh, no sé, una pierna o algo así, o un miembro superior. Y de alto riesgo, eh, cualquier cirugía, pero que sea de emergencia, que tenga un potencial de pérdida sanguínea grande, o bien que sea vascular periférica o aborto. Entonces, con estos tres pilares lo que vamos a hacer es tratar de clasificar a nuestro paciente, ¿sí? Si nuestro paciente tiene predictores clínicos mayores eh, y baja tolerancia al ejercicio también, vamos a tratar de posponer la cirugía, hacer una interconsulta con cardio, ver si se puede mejorar, digamos, su patología cardíaca, considerar una angioplastia coronaria, según lo que sea cardio, obviamente, e iniciar medidas para modificar todos los factores de riesgo que se puedan. Y estos son los pacientes que constantemente tenemos que estar reevaluándolos. Pacientes con predictores clínicos intermedios o menores, vamos a ver cómo está su capacidad funcional. Si es baja, ¿sí? O bien es normal, pero es una cirugía de alto riesgo, trataremos de hacer una prueba de estrés que sea no invasiva. Por ejemplo, un test de esfuerzo o un ecocardiograma de estrés, si es que el paciente no puede realizar el test de esfuerzo. Y si el paciente tiene predictores clínicos menores o intermedios, pero tiene una buena capacidad funcional, o la cirugía es intermedio bajo riesgo, directamente podríamos proceder a la cirugía sin mayor estudio. Los pacientes que no requieren evaluación extra son aquellos que no hayan tenido una angioplastia en los últimos 6 meses o estén estables. Todos aquellos que hayan tenido una angioplastía en los últimos 6 meses, sí o sí, deberían hacer una interconsulta con un cardio para tener un riesgo cardiovascular certificado por un cardiólogo. Bien, y otro método o sea, otros criterios que podemos utilizar para guiarnos para la solicitud de exploración cardiovascular son los criterios de Eagle, que básicamente nos orienta a cuándo pedir ciertos tipos de estudios. Por ejemplo, el electro de 12 derivaciones, que nosotros en realidad se lo pedimos a todo el mundo, deberíamos pedírselo más que nada a los pacientes que tengan angina reciente, ¿sí? O algún tipo de equivalente isquémico, que estén programados para una cirugía que sea de riesgo alto o intermedio. Diabéticos que sean asintomáticos, aquellos que hayan tenido algún tipo de revascularización coronaria, hombres mayores de 45 años o mujeres mayores de 55, asintomáticos con 2 o más factores de riesgo coronario, antecedentes de hospitalización que sea de causa cardíaca. El ecocardiograma podríamos pedírselo a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca actual o insuficiencia cardíaca o algún tipo de descompensación por insuficiencia cardíaca previa, o disnea de causa no específica, que no se haya, o sea, estudiado bien o que se haya estudiado y no se haya encontrado la causa.
Las pruebas de estrés farmacológico o el test de ejercicio se lo podríamos pedir a pacientes con riesgo clínico intermedio de enfermedad coronaria, si queremos hacer una evaluación pronóstica en enfermedad coronaria conocida, sospechada, evaluación de terapia farmacológica, evaluación pronóstica después de algún síndrome coronario agudo que haya tenido el paciente. Si el paciente no es muy confiable en la anamnesis y nosotros queremos tratar de objetivar esta capacidad funcional, también se la podríamos pedir. O para la detección de restenosis en pacientes de alto riesgo, ¿sí? En los meses siguientes a un procedimiento percutáneo coronario para asegurarnos de que esté bien. La coronariografía se debería pedir a aquellos pacientes que estén estratificados como alto o moderado riesgo sobre la base de pruebas no invasivas de estrés, de isquemia, que tengan una angina crónica que sea refractaria o que sea inestable, que la prueba de estrés no haya sido concluyente, que el riesgo clínico sea intermedio frente a una cirugía vascular, o pacientes convalecientes de un infarto agudo miocardio, que estén por someterse a una cirugía de urgencia. Si es que hay tiempo, obviamente. Bien. Dentro de lo que es la evaluación respiratoria, sí, sabemos que de por sí una anestesia que lleve algún tipo de ventilación eh, predispone a complicaciones pulmonares postoperatorias, sí, que incluyan neumonía, una insuficiencia respiratoria o una falla respiratoria, que se tenga que prolongar la ventilación mecánica, que genere un broncoespasmo, que, que se produzcan atelectasias, o que justamente por el manejo de la ventilación se precipite algún tipo o se exacerbe una enfermedad crónica que tenga el paciente. Los factores de riesgo para que esto suceda son pacientes que tienen tos, disnea, antecedentes de una patología pulmonar, obesidad, y también si van a ser sometidos a cirugías de tórax o de abdomen superior. O como mencionamos hoy, aquellos pacientes que tengan PAC-IARS más de 40. Y acá tenemos una escala, que es la escala de Aristat, que en realidad es como una calculadora que vamos sumando puntitos, ¿sí? Valorando la edad, la saturación de oxígeno, si ha tenido infecciones respiratorias en el último mes, si tiene anemia, incisión quirúrgica, dónde va a estar la incisión quirúrgica, la duración de la cirugía, o si es un procedimiento de emergencia. Vamos a ir sumando los puntitos y con esto nos va a dar un valor de bajo, intermedio, alto para el riesgo de que se produzca algún tipo de complicación pulmonar postoperatoria. Bien. Antes de pasar a los exámenes complementarios, ¿alguna aclaración o algo hasta acá? No sé si estoy hablando muy rápido o están durmiendo. No, perfecto, acá. Bien. Bueno, los exámenes complementarios. Acá es más debatido el tema porque para las prescripciones de estos exámenes en realidad deberíamos tener en cuenta la edad del paciente, el estado clínico y la intervención que se le va a realizar, ¿sí? Es decir, no debería ser estandarizada. Como recién mencioné, por ejemplo nosotros siempre pedimos un electrocardiograma a todos los pacientes, incluso a nuestros, no sé, tenemos pacientes jóvenes que se van a hacer una endoscopía y también le pedimos un electro. Entonces, nada, esto es un poco discutido. Pero bueno, los objetivos de estos exámenes complementarios serían de guiarnos para ver si es necesario alguna modificación eventual de la técnica anestésica que vayamos a realizar. Por ejemplo, un paciente que se ve joven o no sé, y en la anamnesis empezamos a preguntar y bueno, dice que sí, que tiene algunos sangrados o le salen hematomas, qué sé yo, y entonces podríamos pensar en algún tipo de
trastorno en la coagulopatía, bueno, ahí sí decimos, bueno, vamos a pedir un coagulograma, porque por ahí le tengo que hacer un bloqueo neuroaxial o algo así. Y vemos que viene bajo, sabemos que no podemos hacerlo. Entonces, la idea es siempre tratar de guiar las decisiones anestésicas y también tratar de prevenir las complicaciones postoperatorias. Bien. En cuanto a laboratorios, deberíamos pedir hemograma, ¿sí? En edades extremas, anemias o eritrocitosis, antecedentes de anemias o eritrocitosis, pacientes que tengan enfermedad hepática o renal o que sepan que tengan algún trastorno de la coagulación, según la invasividad de la cirugía, o que, bueno, sean pacientes que tienen enfermedades severas coexistentes que estén inestables, ¿sí? Y bueno, también esto nos va a servir justamente para tratar de ver si es necesario eh, algún tipo de optimización o pensar para tener disponible alguna unidad de sangre que le vayamos a pasar de glóbulos rojos o que se le pida que se agrupe el paciente. Y además, las mujeres en edad fértil es de buena práctica pedirle un test de embarazo y a pacientes de riesgo, obviamente con el consentimiento, un test de HIV. Bueno, el coagulograma. Esto en realidad es más o menos así como para repasar todo, pero Justi es una clase en particular de interpretación de los estudios, así que vamos a nombrar las cosas generales, ¿sí? El coagulograma deberíamos pedírselo a pacientes que sepan, ya que se conozcan con algún tipo de alteración de la coagulación, pacientes que estén utilizando anticoagulantes, nuevamente que tengan infusión hepática o renal, que la cirugía tenga un alto riesgo de sangrado, que sean cirugías vasculares, que el paciente haya sido sometido a quimioterapia, que tengan trastornos de la médula ósea, o bien que vayamos a hacer alguna anestesia regional o bloqueo neuroaxial. Y también nos sirve justamente para controlar, ¿no?, la terapia anticoagulante. Bien. Glucemia, deberíamos pedir a pacientes que sospechemos que tengan diabetes o enfermedad suprarrenal o que estén en tratamiento con glucocorticoides, pacientes mayores de 75 años, que hayan tenido antecedentes de hipoglucemias. ¿Por qué? Porque si el paciente nos dice que él ya se conoce diabético, en realidad no sirve una glucemia al azar ni una glucemia en ayuna. Si el paciente ya es diabético, lo que tenemos que pedirle es una hemoglobina glucosilada para ver cómo estuvo su control de la glucemia en el tiempo previo, ¿no? Esto es porque un mal control metabólico preoperatorio aumenta la incidencia de resistencia a la insulina intraoperatoria. Por lo tanto, y esto se correlaciona con una mayor tasa de complicaciones en pacientes, sobre todo que estén sometidos a cirugía vascular o de bypass. Bueno, perfil renal, deberíamos pedirle a pacientes que estén en tratamientos con diuréticos, aquellos que tengan una insuficiencia renal conocida, un estudio, enfermedades suprarrenales o diabetes, que tengan hipertensión o severa o de larga data, que haya usado radiocontraste en el último tiempo, que hayan sido sometidos a procedimientos urológicos o que tengan síntomas de IVA. Ionograma, aquellos pacientes que estén en tratamientos con diuréticos, hipotensores, en los que se sospechen insuficiencia renal, hepatopatías, pacientes que se dialicen o que hayan hecho una preparación colónica, porque sabemos que eso puede llegar a alterar el medio interno. También aquellos que estén con un síndrome, por ejemplo, obstructivo, o pacientes que tengan diabetes. ¿Por qué? Sabemos que cuando el paciente diabético se interna, se le suspenden los antidiabéticos orales, se le pasa insulina, entonces podemos tener alteraciones en el potasio, digamos. Bien. Después, bueno, esto ya hablamos más o menos del electro, ya lo mencionamos, y la RX de tórax. En teoría debería pedirse a todo paciente de más de 40 años, a menos que sea un paciente que fume, que tenga una infección respiratoria reciente o signos o síntomas de infección respiratoria, EPOC, patología cardíaca, cirugía de tórax o cardíaca reciente, paciente
haya sufrido un politrauma o cirugía de tórax o abdomen superior. Bueno, y la espirometría y gases arteriales también estuvimos hablando, a quién pedírselos, ¿no? Y acá agregar unas cositas. En realidad, esto de la cirugía de resección pulmonar son pacientes que ya vienen estudiados porque así se planifica si van a hacer neumonectomías, esterectomía o qué. Entonces, de por sí es algo que ya van a venir los pacientes con esos estudios, pero si no, podríamos pedírselos nosotros. Hay los pacientes que tengan obesidad mórbida, eh, y se vayan a someter a cirugía de tórax en sí, o con sospecha de EPOC, sobre todo que no esté controlado y que además vayan a intervenirse en el tórax o en el abdomen superior. Todos los pacientes, ya sea que tengan asma o EPOC, deberían tener su enfermedad controlada antes de entrar a la cirugía, ¿sí? Y deberíamos hacer rescate en el pre y postoperatorio para tratar de mejorar la función. Los pacientes considerados a neumonectomía con enfermedad pulmonar moderada o severa, o bien pacientes que serán sometidos a procedimientos torácicos, que tengan disnea en reposo, o sibilancias, deberían ser evaluados con pruebas funcionales, es decir, con una espirometría antes de la cirugía, o interconsultar con un neumo. Bien. Y esto es un concepto a mencionar, eh, más que nada porque queda fuera de en sí lo que es todo esto de los exámenes clínicos, puntuales o del ASA. Es un concepto un poco más amplio que habla de el estado de vulnerabilidad que pueda llegar a tener el paciente, que hace referencia a la reducida reserva fisiológica que puedan llegar a tener, por ejemplo, pacientes añosos, para mantener o recuperar la homeostasis luego de ser sometido a la cirugía. Es como decir, bueno, este paciente puede llegar a progresar mal, digamos, y esta condición de mayor fragilidad expone al paciente a un peor outcome postoperatorio, como dije. Es un concepto más amplio que solo la salud cardiovascular, y que incluye, bueno, la disminución de la fuerza, la sensación de cansancio, si ha tenido pérdida de peso involuntaria, cómo se desenvuelve habitualmente, es decir, si tiene lentecimiento o inactividad, o bien aquellos factores que están más bien relacionados a la parte cognitiva, ¿sí? Del paciente, por ejemplo, si son pacientes que están en aislamiento social, deterioro cognitivo, pacientes que tengan depresión, que también de alguna u otra manera van a tirar la balanza, digamos, para un lado o para el otro en la recuperación del paciente. Bueno, todo esto en cuanto a lo que nosotros vemos, preguntamos y evaluamos, ¿sí? Pero después también tenemos que hablar con el paciente para tratar de hacer algún tipo de educación para el paciente o, como dijimos, algunas indicaciones puntuales, ¿sí? Por ejemplo, el ayuno, ¿sí? El ayuno se va a indicar a todos los pacientes, ¿sí? Ya sea que van a ser sometidos a anestesia general, regional o sedación. Todos los pacientes deben contar con un determinado ayuno, ¿sí? La idea o el objetivo de este ayuno es disminuir el riesgo de broncoaspiración, pero también no pasarnos a tal punto de que el paciente llegue deshidratado o hipoglucémico, culpa de ayunos prolongados. La idea es mejorar el confort y la satisfacción de los pacientes también previos a el procedimiento. Además del ayuno, se habla muchas veces de la profilaxis farmacológica que se puede hacer, o sea, para aumentar, acelerar el vaciamiento gástrico, disminuir el contenido gástrico o demás, pero ninguna de estas profilaxis ha demostrado que disminuye el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Eh, Eso está bueno tenerlo en cuenta para nuevamente no estandarizar la medicación a todos. Bien, si hay pacientes que de por sí tienen un vaciamiento gástrico más lento,
¿sí? Por ejemplo, las embarazadas, los obesos, aquellos pacientes que tienen diabetes por la gastroparesia, aquellos que tienen reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, alimentación enteral, o aquellos pacientes que tengan altas dosis de opioides, ¿sí? En ellos, si bien el vaciamiento gástrico está enlentecido, el ayuno es igual, no se modifica. Cambio, aquellos que sí podemos tratar de eh, aumentar el tiempo de ayuno o tener algún tipo de medida puntual son, porque se consideran como estómago lleno, son los pacientes que tengan hemorragia digestiva alta, acalasia o estenosis pilórica, pacientes con síndromes oclusivos o con presiones extrínsecas de la vía digestiva, que tengan procesos infiltrativos o esclerodermia o amiloidosis, pacientes con hipertensión endocrinal o que tengan lesiones medulares. Bien, y como le indicamos el ayuno, ¿no? Bueno, para lo que son líquidos claros y azucarados, por ejemplo, agua, jugos sin pulpas, té o café sin leche ni azúcar, serían 2 horas. Cuando hablamos de pediátrico, la leche materna debería hacerse un ayuno de 3 horas, o si está tomando leche de fórmula o leche de vaca diluida, serían 4 horas. Comidas livianas, es decir, que no tengan tanto contenido graso, serían 6 horas, o semisólidos también. Y para sólidos u otros lácteos o comidas de mayor tenor graso, son 8 horas. Ahora, em, quiero hacer un asterisco en el tema de la profilaxis farmacológica, que acabo de decir que no se ha demostrado que disminuye el riesgo de broncoaspiración, pero en las pacientes obstétricas que van a ser sometidas a cesárea, ya sea electiva o de emergencia, sí se puede utilizar fármacos, no está recomendado utilizar. O sea, ranitidina más ondansetron, dexametasona o metoclopramida, ¿sí? Eso sí es cesárea electiva. Y si es de emergencia, lo que podemos hacer es utilizar citrato de sodio como para tratar de disminuir la acidez, digamos, del contenido gástrico, y metoclopramida, ranitidina u omeprazol. Y cuando hablamos de alimentación enteral por sonda, esto depende de en qué lugar está ubicada la sonda, ¿sí? Porque si la sonda está a nivel gástrico, el ayuno, es decir, hay que decir que no se le pase nada de contenido, 8 horas cero. Si es transpilórica, con 4 horas nos basta, ¿sí? Y bueno, si está en el yeyuno directamente no nos cambia nada, ¿sí? Muy bien. Ahora rápidamente la medicación. Bueno, fármacos para la presión arterial. Aquellos pacientes que estén utilizando beta bloqueantes, que ya venían utilizando beta bloqueantes, deben continuar con la medicación. Aquellos en los que se detecta isquemia inducible o que tengan una FA de respuesta elevada, debería indicarse, ¿sí?, beta bloqueantes previo a la cirugía para tratar de compensarlos. Y tenemos que tener en cuenta que si están tomando beta bloqueantes, tenemos riesgo de hipotensión arterial intraoperatoria y también tener en cuenta que pueden entrar con una frecuencia basal más bien, la frecuencia cardíaca basal más bien baja, ¿sí? Bloqueantes cálcicos también deben continuarse porque demuestran un beneficio al disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? Porque también pueden disminuir la frecuencia cardíaca y además mejoran la irrigación miocárdica. IECA, ARA2 y diuréticos deben suspenderse, ¿sí? No solo porque pueden alterar la bulimia, también los iones y la respuesta al estrés, porque los IECA y ARA2 alteran el sistema simpático. Cualquier fármaco antiarrítmico, cualquiera de ellos debe continuar, ¿sí? Porque la idea es que el paciente entre con una buena frecuencia cardíaca y que esté compensado. Si nosotros suspendemos antes, podríamos precipitar una descompensación. Y lo ideal es que si sabemos que nuestro paciente tiene alguna arritmia de base, sea más estricto el monitoreo cardíaco en el intraoperatorio. Estatinas se deben continuar, ¿sí? Se ha demostrado beneficio porque estabilizan la placa, disminuyendo el riesgo de accidente intraoperatorio, ¿sí?
pero los otros hipolipemiantes se deben suspender. Los agonistas alfa-2 se deben continuar para evitar la hipotensión rebote, ¿sí? O si venían ingiriéndolos, podríamos nosotros hacer algún tipo de, por ejemplo, Boclonio, dexmedeto, para tratar de continuar con la dosis que el paciente venía teniendo, ¿no? Para que no quede ese bache. Los antidiabéticos orales, esto ya lo he mencionado, se suspenden y se reemplazan por correcciones de insulina. Y todos los otros tratamientos hormonales se deben suspender 4 a 6 semanas previas porque, por ejemplo, si están tomando estrógenos, aumenta el riesgo de que sufra un tromboembolismo venoso. Todos los tratamientos para POC y asma se deben continuar. Y además, como mencioné también, se recomienda hacer un rescate, algún PAF de rescate previo y posterior a la cirugía. Las benzodiazepinas pueden tomarse a la noche previa o el mismo colaborar, digamos, a la analgesia multimodal. Bien. Toda la medicación tiroides, ya sea para hipo o hipertiroidismo, se debe continuar, ¿sí? Para evitar una descompensación. Sabemos que los dos extremos pueden generar descompensaciones intraoperatorias frente a la respuesta al estrés, ¿no? Y con respecto a los corticoides, el riesgo que tenemos es de que se genere una supresión suprarrenal aguda, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que preguntar bien cuál es el tratamiento que el paciente venía recibiendo, ¿sí? Y por cuánto tiempo. ¿Por qué? Si el paciente en las 3 semanas previas, o sea, 21 días previos, recibía dosis de 75 a 2 miligramos día o más de dexametasona o cualquiera de sus equivalentes, hay tablitas que nos dicen la equivalencia de la potencia de los glucocorticoides, nuestro paciente estaría en riesgo intermedio o alto de hacer una insuficiencia suprarrenal aguda, entonces nosotros tenemos que tener eso en cuenta y suplementar en el intraoperatorio con hidrocortisona. O bien, si tenemos un paciente que por 21 o más días está haciendo tratamiento con corticoides, mínimo pedir una interconsulta con endocrino para preguntar y averiguar qué debería hacerse con ese paciente. Bien. Y después acá tengo sobre la terapia antiagregante y anticoagulante, que también hay una clase puntual de esto, pero bueno, yo puse las cosas a grandes rasgos, ¿sí? Em, bien, para saber cómo manejar la terapia antiagregante y anticoagulante, básicamente tenemos que tener la valoración del riesgo de la hemorragia y del riesgo de trombosis, ¿sí? Que pueda tener nuestro paciente. El riesgo hemorrágico se basa en el tipo de cirugía que va a tener el paciente y si el sangrado que vaya a tener pone o no en riesgo la vida del paciente o si va a requerir algún tipo de transfusión. Las de bajo riesgo hemorrágico no ponen en riesgo la vida del paciente y habitualmente no requieren transfusión. Cirugías periféricas o ortopédicas menores, cirugía de otorrino, endoscópica o cámara anterior del ojo, endoscopías con o sin biopsias, inyecciones intramusculares. En este caso, el riesgo de hemorragia es muy, muy bajo. De moderado riesgo hemorrágico son aquellos en los que la anestesia puede llegar a traer algún tipo de complicación o pueden requerir algún tipo de transfusiones. Cirugía mayor visceral, cardiovascular, ortopédica mayor, por ejemplo, una cadera, o amigalectomías, cirugía plástica reconstructiva, una RTU, o en sí que vayamos a hacer algún tipo de bloqueo neuroaxial. Y aquellas que se consideran de alto riesgo hemorrágico, es decir, que la intervención, o sea, el sangrado que la intervención puede llegar a tener, puede comprometer la vida del paciente, el resultado de la cirugía, o que requiera importantes cantidades de transfusiones, serían la neurológica intracraneal, de canal medular, de cámara posterior del ojo, vaciamiento cervical o catéteres, la colocación de catéter, ¿no? Intradural.
Y después el riesgo de trombosis se evalúa distinto si estamos hablando de la terapia antiagregante o anticoagulante. En reglas generales, lo importante es saber el motivo, ¿sí? Siempre de la antiagregación. Si fue por un síndrome coronario agudo, por una enfermedad coronaria, pero es estable, si tuvo una enfermedad cerebrovascular o arterial periférica, o bien si está indicado ya sea para prevención primaria o secundaria, ¿sí? Y, bueno, es muy puntual, pero riesgo alto sería, por ejemplo, hablando de síndrome coronario, si el tratamiento médico se indicó hace menos de 3 meses o hace menos de 6 meses, pero tuvo una intervención coronaria percutánea o tiene colocado un stent metálico, liberador de fármacos, o tuvo una cirugía eh, ¿cómo se me fue? De revascularización cardíaca, o si en los últimos 12 meses, digamos, tuvo con alguno de estos más, tener otros factores asociados. Es prácticamente lo mismo cuando hablamos de síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria estable. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, es de alto riesgo solo si en los últimos 3 meses fue implementado el tratamiento por un ACV isquémico o se ha colocado un stent carotídeo. Y cuando hablamos de una enfermedad arterial periférica, sería de alto riesgo si el tratamiento fue indicado en los últimos 3 meses y tuvo un evento agudo vascular periférico o en sí una revascularización con la colocación de un stent liberador de fármacos, o bien es un paciente que tiene oclusiones crónicas. Bueno, pues tenemos moderado y bajo riesgo, lo mismo. Moderado riesgo es de acuerdo al tiempo de tratamiento médico, a la indicación, y de bajo riesgo trombótico sería, si ya pasan los 6 meses de tratamiento médico, en cuanto a lo que es un paciente que se le haya indicado con una isquemia de miocardio, o si tuvo algún tipo de colocación de stent o una intervención coronaria percutánea más de 12 meses. En cuanto a enfermedad coronaria estable, si en los últimos 6 meses ha sido sometido a algún tipo de intervención coronaria percutánea con colocación de stent o cirugía de revascularización cardíaca, o que eso haya pasado hace más de un año, pero que todavía tenga factores de riesgo asociados. En cambio, cuando hablamos de ACV, hablamos de que el riesgo es moderado si en los últimos 6 meses ha padecido un ictus isquémico o se ha colocado un stent carotidio, sería de bajo riesgo ya si pasó 6 meses de eso. Ahora, cuando hablamos de evento vascular periférico, hablamos de moderado riesgo si tuvo algún evento agudo, revascularizaciones con colocación de stent liberador de fármacos, hubo oclusiones crónicas antes de los 6 meses, o si ya pasaron 6 meses de esos eventos, ya sería de bajo riesgo. Y con la terapia anticoagulante lo mismo. Siempre importa el motivo de la anticoagulación. Vamos a hablar de alto, moderado o bajo riesgo si esta indicación anticoagulante fue por que el paciente tuvo algún reemplazo de válvula cardíaca, ¿sí? Si se indicó por fibrilación auricular o si fue por tromboembolismo venoso, ¿sí? Es de alto riesgo trombótico aquellas válvulas, digamos, mecánicas que hayan sido reemplazadas en posición mitral o tricuspidia, cualquiera de las tricuspidias, que esté en posición aórtica, pero que sea monodisco, o si además de haber tenido un reemplazo de válvula, tuvo algún evento cerebrovascular en los últimos 6 meses. Es moderado si hablamos de que es de posición aórtica más un factor de riesgo como fibrilación auricular o algún tipo de ACV o accidente isquémico transitorio previo, o si este reemplazo fue hace más de 6 meses, pero el paciente tiene diabetes, insuficiencia coronaria o es añoso, más de 75 años. Ahora,
Si hablamos de que el paciente tuvo un reemplazo de válvula aórtica sin factores de riesgo, el riesgo tromboembólico es bajo. Con respecto a la fibrilación auricular, vamos a ver qué puntaje tiene la escala de Chat-Bast. Si tiene más de 7 sería alto, entre 5 y 6 es moderado, y de 1 a 4 es bajo el riesgo. O si tuvo, por ejemplo, algún evento cerebrovascular, o si además tiene valvulopatía reumática mitral, también se considera de alto riesgo. Y con respecto al tromboembolismo venoso, vamos a ver cuándo fue el evento. Si fue antes de los 3 meses, sería de alto riesgo. Si fue más de 3 meses hasta el año previo, es de moderado riesgo. Y si fue hace más de un año, ya es de bajo riesgo. Ahora, si está asociado a algún riesgo, algún contexto clínico de trombofilia grave, también hablamos de un alto riesgo, ¿sí? Ahora, si tiene algún tipo de trombofilia no grave, o un tromboembolismo recurrente, o el paciente está cursando algún cáncer activo, en ese caso es moderado. Y todo esto nos va a servir justamente para saber cuándo suspender o no los tratamientos. De todas formas, si es posible, deberíamos hacer una interconsulta con hematología. Pero en reglas generales, la antiagregación plaquetaria, si el paciente está tomando aspirina, no debería suspenderse si es que toma 100 miligramos. Si toma más, debería disminuir a 100 miligramos y puede continuar, excepto que sea una cirugía con un alto grado de hemorragia, ¿sí? Después, los inhibidores del P2 y 12, que sería el clopidogrel y ticagrelor, se deben suspender 5 días previo a la cirugía. El silostazol y el dipyridamol se deben suspender 2 días antes. Después, con respecto a los anticoagulantes, hay pacientes que reciben heparina como profilaxis o tratamiento. Muchas veces lo que se hace es, si el paciente, por ejemplo, tiene un muy alto riesgo trombótico, se cabalga y está tomando algún anticoagulante oral, se cabalga con las heparinas y después nosotros tenemos que indicar la suspensión, ¿no? La heparina no fraccionada se puede suspender 4 o 6 horas previas al procedimiento, y la de bajo peso molecular o enoxa depende de la dosis. Si eran dosis de profilaxis, se suspende 12 horas antes. Si son dosis de tratamiento, se suspenden 24 horas. Esto el mismo día o el día previo a la cirugía. Todos los anticoagulantes, antivitamina K, se deben suspender y se debe además controlar con el RIN, ¿sí? Warfarina se suspende 5 días previos y acenocumarol 3 días por la vida media en sí del fármaco, ¿sí? Se debe controlar el RIN y en todo caso indicar una carga de vitamina K. Bueno, y las heparinas, si es un paciente, por ejemplo, de emergencia que no se llegó a suspender a tiempo, se puede dar protamina, que sería como eh, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Bueno. Bueno, y esto con el tema de los anticoagulantes de las nuevas generaciones, este es un cuadrito que ya me habían mandado el grupo con lo último de lo último, pero en reglas generales, Dabigatran, eh, Rivaroxaban y Apixaban se suelen suspender 3 días o 2 días previos, pero siempre depende justamente del riesgo de sangrado que tenga la cirugía, ¿sí? Eh, si es de mínimo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo. Cosas a tener en cuenta, o sea, puntualmente, así es que el dabigatran tiene una expresión renal, entonces pacientes que tengan insuficiencia renal, hay que tratar de suspenderlos más días antes porque todavía el fármaco va a estar dando vuelta. El rivaroxaban tiene metabolismo hepático, entonces cualquier tipo de situación clínica que nos condicione la función hepática también deberíamos evaluarlo. Y el apixaban, como se metaboliza por la vía del citocromo P450, hay que prestar atención si el paciente está tomando otros fármacos que puedan ser inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos.
Y bueno, finalmente decimos que la visita preanestésica culmina cuando se proporciona al paciente una explicación razonable de todas las opciones disponibles para el manejo anestésico. La información que debemos darle al paciente siempre debe ser de calidad, buscando educarlo y asesorarlo para que todos los pacientes puedan recibir la información necesaria para disminuir su nivel de ansiedad y también que les ayude a su autonomía para decidir sobre el proceso anestésico. Esta es la bibliografía.